Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 25 de octubre. Es el domingo 30 del tiempo ordinario. Es domingo, por tanto, día de la resurrección, día de la Pascua, día de la Eucaristía, el día del Señor. Es verdad que en muchos lugares de España pues tenemos confinamientos perimetrales en muchas ciudades, como por ejemplo las nuestras, las principales de Oviedo, Gijón, Avilés. No podemos movernos de esas localidades, los que viven en esas localidades. El resto sí que podemos movernos, como por ejemplo aquí en Covadonga. Bueno, con ello quiero decir que hay limitación también de aforo, por ejemplo, en la iglesia, pero no tenemos excusa para participar de alguna manera de la Eucaristía. Si no podemos hacerlo presencialmente, hagámoslo al menos pues telemáticamente. Por ejemplo, la misa se retransmite todos los días, también el domingo, a las 12 del mediodía por el canal de YouTube del Santuario de Covadonga y pueden seguir la Eucaristía. A mí me tocará precisamente mañana también presidir esta Eucaristía de las 12. También en Televisión Española retransmite la Eucaristía todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y el canal 13 lo hace también al mediodía en ese canal 13 TV, ¿no? Así que, bueno, no tenemos excusa, ya digo. Y hay muchas parroquias donde también pues lo hacen telemáticamente. Previamente, trabajamos un poquito la palabra de Dios, eso que llamamos la lección divina. Bueno, he dicho un poquito, puede ser un mucho. Ojalá que así sea, porque la palabra se nos da precisamente para que vayamos cada día profundizando en lo que el Señor quiere decirnos. Escuchar la palabra, entrañarla, llevarla a la vida, participar de la Eucaristía, visitar siempre que podamos a los familiares y amigos, sobre todo aquellos más necesitados o enfermos que necesitan de nuestro consuelo, de nuestra palabra y de nuestra presencia. Oremos por los unos por los otros y cuidémonos también en esta pandemia que está asolando al mundo. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy conocido, Mateo 22, 34 al 40. La mayoría de nosotros, siempre que recitábamos o escuchábamos o aprendíamos los 10 mandamientos, terminábamos diciendo, estos 10 mandamientos se encierran en dos: amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues eso es el Evangelio de hoy. Mateo 22, 34 al 40. Los rabinos de Israel contaban en la Torá, en la ley, hasta 248 preceptos y 365 prohibiciones. Así que entre tal cúmulo de ordenanzas divinas, los hombres de la religión tenían mucha materia para discutir dónde y en qué estaba lo más importante de semejante legislación. Respondiendo a la pregunta formulada, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?, la respuesta de Jesús fue citar el texto del Deuteronomio 6:5, parte del Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor, etc., en el que la obediencia a la voluntad de Dios abarcaba la vida entera de cada ser humano. Además, señala dos mandamientos que sirven inseparables y no se disuelven el uno en el otro. El amor a Dios y el amor al prójimo son dos dimensiones fundamentales e inseparables del Evangelio. Hay quienes ponen el acento en el amor a Dios, de manera que la relación con el prójimo queda como algo secundario. Con esta perspectiva se hace difícil dar la importancia debida a la inserción histórica del cristianismo y a la necesaria opción por los pobres. Por el contrario, con el solo compromiso y solidaridad con los demás, se corre el riesgo,
o el peligro de que la oración, la celebración, la palabra de Dios, expresiones fundamentales de nuestra relación con el Señor, pierdan su fuerza y significación. Por eso, si queremos quedarnos con un solo de esos amores, perderemos los dos, porque son las dos caras de una sola y única moneda, el amor. Si alguno de vosotros me dice, yo quiero mucho a Dios, a quien no ve, y no ama a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. La prueba de que amamos verdaderamente a Dios es que amamos al prójimo. Ante la contestación de Jesús, la primera exclamación es, qué fácil, ¿no? Tenemos un único mandamiento esencial y las otras reglas, prescripciones, preceptos están al servicio del amor. Es una orientación fundamental para no perdernos en la casuística y es simplificador, aún a nuestros esfuerzos. Pero en un segundo momento exclamamos, ¡qué difícil! Es hermoso el amor, pero para que sea realidad concreta y no un mero sentimentalismo abstracto o rosa, hay que ponerle rostros. Y a veces esos rostros tienen arrugas, o son huesudos, o están famélicos, o huelen mal, o no nos gustan, ¿eh? Pero tanto la primera lectura como el mensaje de Jesús nos piden que pongamos rostros no siempre agradables a aquellos a los que debemos amar. La primera lectura de la misa recordaba a Israel que debía amar al forastero, al huérfano y a la viuda, los desamparados. El amor, cuando cobra rostro y es diferente y menos amable que el de los familiares y amigos cercanos, claro, se torna difícil. Pero es también en esos rostros, principalmente en ellos, que reflejan desamor, donde Jesús quería ser reconocido, en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el desamparado o en el enfermo. ¿Cuándo te vimos hambriento, cuándo te vimos desnudo? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos. Practiquemos, pues, ese amor con rostro, que es el que practicó Jesús. De Jesús podemos aprender a vivir lo más esencial de nuestra vida, el amor a Dios, que tiene su auténtica verificación en el amor al prójimo. Cuando Jesús habla de amar o de hacer el bien, lo hace refiriéndose a la manera de ser y de actuar del Padre. Dice, por ejemplo, como el Padre me ha amado, así también os he amado yo. El amor a Dios puede arraigar en nosotros cuando reconocemos con corazón agradecido que somos siempre, primeramente, amados por Él desde siempre. Y eso nos llena de paz, de alegría y de un deseo profundo que este amor de Dios sea conocido y acogido por todos. Tanto amó Dios al mundo, tanto ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todos podamos tener vida y vida en plenitud, vida para siempre. El amor de Jesús hacia los demás no fue solo de palabra, sino con obras y de verdad. Un amor que nace de un corazón que se sabe amado y que ama y que a la vez sabe poner los pies en el suelo, ¿no? Jesús nos pedirá que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, como es nuestro Padre del cielo, para que así nos parezcamos, como los hijos se parecen físicamente a sus padres, que también nos parezcamos en la forma de ser, de actuar en el amor, ¿no? Además, cuando se trata de amar a los demás, los seguidores de Jesús, no podemos quedarnos en el no matarás, no oprimirás, no. Se trata de hacer planteamientos propositivos y acciones en positivo. Y normalmente, no de una manera únicamente individual, sino también colectiva o comunitaria. Hoy, desde la mirada fija en Jesucristo, amar al prójimo como a ti mismo quiere decir, por ejemplo, tratar a los emigrantes y refugiados como ciudadanos de pleno derecho, ofreciéndoles lo que nosotros desearíamos recibir si estuviéramos en su situación.
o saber acompañar y buscar recursos para las familias más marcadas por la pandemia que han sufrido y en algunos sitios que están sufriendo, ¿no? Y lo que quizá es más difícil, aceptar vivir de manera más austera para posibilitar que los demás tengan lo indispensable. A veces vivimos en casas y en lugares donde acumulamos y dispendiamos, ¿no? Tiramos. Y especialmente tomar conciencia y trabajar por una economía que no cree ricos más ricos a costa de una pobreza aún más severa en el mundo. En el fondo, es vivir creando una auténtica fraternidad con el objetivo de que en el mundo no domine la ley del más fuerte, sino que la primera preocupación sea para los necesitados. Dejar un mundo mejor, ¿no? El mundo no ha cambiado de repente con la venida de Cristo. Él actuó como fermento de la masa, como luz en medio de la oscuridad. Y nosotros somos continuadores y somos enviados para que en nuestro día a día amemos a Dios nuestro Padre con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y seamos creativos y generosos y osados a la hora de amar a los demás y trabajar por un mundo según el proyecto de Dios. Aquello que se dice de Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de Araguaiaba o Araguaia en Brasil, que murió recientemente, ¿no? Él decía: al final de mi camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir palabras, abriré el corazón lleno de nombres. Ojalá que los llevemos así, ¿no? Lisa y llanamente, con Jesús, el eje vertebrador de la vida relacional y de la fe en Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Y amar de una forma concreta, de una forma generosa, de una forma total, ¿no? Señor, necesitamos tu espíritu para que no caigamos en la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor, porque Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Evangelii Gaudium número 270. Que seamos capaces de amar y amar de verdad, con todo el corazón. Hoy la Iglesia celebra también la memoria de San Frutos, llamado también San Frutos Pajarero. Fue un eremita hispano del último periodo visigodo, hermano de Santa Engracia y San Valentín, el Valentín visigodo. La tradición cuenta que nació en Segovia en el año 642 en el seno de una importante familia acomodada, que la leyenda hace descendiente de patricios romanos de enraizadas creencias religiosas. Tras la prematura muerte de sus padres, hubo de tomar la decisión de repartir los cuantiosos bienes familiares entre los necesitados y alejarse de la ciudad en busca de soledad. Sus hermanos menores, Valentín y Engracia, le secundan en la idea y lo acompañan, eligiendo para su retiro un inhóspito paraje a orillas del río Duratón, en el cual el actual término municipal de Carrascal del Río. Primero se establecieron en cuevas naturales y después en ermitas alejadas entre sí, buscando satisfacer el deseo de soledad, penitencia y oración. Falleció en la ermita de San Frutos a los 73 años de edad y fue enterrado en ella por sus hermanos. Ellos se retiraron al municipio de Caballar, donde continuaron su vida solitaria en la ermita de San Zoilo, hasta morir decapitados a manos de los sarracenos. Los restos mortales de San Frutos fueron trasladados junto con los de sus dos hermanos en el siglo XI a la antigua catedral de Segovia y con el tiempo desaparecieron por el templo hasta que Juan Arias Dávila, 1436-1497, durante su gobierno de la diócesis como obispo de Segovia, ordenó su búsqueda, teniendo en cuenta la tradición que aseguraba estar enterrados en alguna parte del templo. En la actualidad se siguen venerando como reliquias que se encuentran en la localidad de Caballar, donde se celebra la festividad de las mojadas.
Se les atribuyen 4 milagros, uno de ellos hipotéticamente realizado una vez muerto, que la tradición relata de la siguiente manera. Una de las campañas musulmanes llegó hasta hoces del Duratón y las poblaciones cercanas utilizaron los salientes de las rocas para refugiarse. Al llegar los sarracenos al lugar y siguiendo la tradición, el santo hizo entonces que llegasen una raya, o trazasen, mejor dicho, una raya en el suelo, mandándoles que no pasasen de allí, porque les quería mostrar por bastantes razones la ceguedad grande y error de su ley en que vivían. Y al punto que hizo la raya con el báculo que llevaba, se abrió la tierra y se hendió la peña, y se hizo tan grande abertura que no pudieron pasar adelante, mostrando a nuestro Señor por este milagro ser verdad lo que el santo les predicaba. Ante la situación, los moros, estupefactos al ver tamaño portento, huyeron dejando en paz a Frutos y a su compañía. Esta resquebrajadura del terreno se conoce en la actualidad como la cuchillada de San Frutos. Bueno, y se narran otros milagros, ¿no? Lo cierto es que San Frutos es patrono en la diócesis de Segovia, celebrándose su festividad en este día, 25 de octubre, con una romería a la ermita de San Frutos. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio que nos ha dejado este santo eremita. Os deseo muy buen día, buen domingo, os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.